Buen día, chicos. Bueno, como ustedes ya saben, venimos trabajando con la novela de El año de la vaca. La idea es que ustedes puedan hacer su libro de anotaciones mientras van leyendo. Tal como me pidieron en los últimos Zoom, voy a seguir grabándoles videos como para ir haciendo un raconto de lo que yo entiendo que ustedes ya deben ir deduciendo mientras van leyendo. Pero bueno, como para poner algunas ideas en claro, me parece importante que continuemos las clases a través de esta modalidad en la que yo hablo y ustedes escuchan. Lamentablemente es la opción que nos queda. A mí me gustaría que clase a clase podamos construir ciertas cosas a partir del diálogo, pero también es cierto que hay muchos compañeros que no pueden acceder a los videos a través de Zoom y estas clases virtuales. Por lo tanto no me gusta, me parece algo excluyente si siempre hacemos las clases a través de esa plataforma. Por eso es que venimos manejándonos de esta forma, con videos y explicaciones. La segunda parte de la novela aborda de alguna manera los mismos temas que la primera, solo que agrega ciertos detalles sobre los acontecimientos que ocurrieron en la vida de estos amigos. Tenemos tres puntos de vista novedosos que corresponden con las narraciones de las chicas, por un lado Alejandra, por otro lado Laura y al final la voz de Nadia Celeste. Como les decía en el posteo de la clase anterior, es bastante notorio que no tenemos la voz de Juana. Fíjense que la voz que nos podría haber dado un poco de objetividad y un poco de verdad sobre ciertos hechos no está. Eso es parte de la magia de esta novela, ¿no? Que nos deja con ciertas preguntas y que deja espacio a nuestra imaginación también. Fíjense que perdería un poco de sentido si nosotros terminamos de leer la novela y queda absolutamente todo resuelto. También la literatura nos plantea preguntas. En primer lugar vamos a hablar de Alejandra. Alejandra es una chica que podemos comparar con Rafael, no solo porque no cree en la vaca, sino también porque tiene un alto concepto de sí misma. Ustedes me habían hablado de Rafael como un personaje muy seguro de sí mismo, que creía que todo el mundo giraba en torno de él. Alejandra en ese sentido se le parece bastante. De hecho, no pertenece al grupo de los de la ventana. Ella marca cierta distancia respecto de los grupos de pertenencia. Alejandra era sumamente deportista. Fíjense que valoraba a las otras personas en función de su rendimiento físico, y habla de Juana en ese sentido, ¿no es cierto? La describe como una chica poco competitiva, pero a la vez muy capaz de lograr muchas cosas. De hecho, le incomodaba bastante que Juana, teniendo la capacidad incluso de ganarle a ella, no disfrutara de los logros de esas victorias, ¿no es cierto? Por eso dice que si bien tenía la capacidad de lograr cosas, no lo hacía por competir. De hecho, se compara a sí misma con la liebre y a Juana con la tortuga, ¿no? Como esa fábula infantil que nos habla de la perseverancia de la tortuga que despacito, característica que se le señala a la vaca, que despacito se va acercando a la meta, ¿no? Más allá de las vivezas y el oportunismo de la liebre. Fíjense que hay una cita textual un poquito extensa, pero la voy a compartir con ustedes para que podamos reforzar esto que les venía diciendo. Dice: nunca vi nada menos atlético que la vaca. Por suerte le sigo ganando en la nota general. Y sé por qué le gano. Es porque de vez en cuando la profe pone un poco de buena voluntad y jugamos al vóley o al básquet y al handball, y ahí sí, esa vaca hace lo que una espera que haga alguien como ella, cagada tras cagada. Digo yo, si moviera las cosas con la mente como dicen, ¿por qué no mueve la pelota? Si yo pudiera hacer eso sería un genio en la escuela, sobre todo en gimnasia. Fíjense que este tema de los poderes de Juana es puesto en duda por Alejandra justamente porque no los usa en beneficio propio. Alejandra es un personaje que no puede entenderla a la vaca, no puede empatizar con ella, no se puede poner en lugar, porque como ustedes saben, Juana utiliza sus poderes ¿para qué? Para ayudar a los otros. Y esto es algo que Alejandra no puede entender. Sigo con la lectura. Dice: en realidad lo de gimnasia es lo de menos. Si hay una cosa que no le puedo perdonar a esa mina es cómo la jodió a Nadia. Nadia era como Vanessa. Era bárbara en los juegos, de las que hacen todo para ganar.
Desde que metió la pata en ese partido, el de vóley, digo, bueno, no sé, cambió. Sigue siendo mejor que otras taradas, pero no sé, está insegura, es como que ya no es la misma. Si la vaca le hizo eso, como andan diciendo por ahí, a mí me parece recontra re jodido. Y aunque no se lo hubiera hecho, le hizo otras cosas, y grosas. Así que lo que no entiendo es cómo nadie la sigue y la defiende. Yo ni me acercaría. Fíjense que estas citas hablan de una total incomprensión del personaje de Alejandra acerca de lo que la rodea, ¿no es cierto? Y tiene una visión muy inmadura, ¿no? No ve este cambio de Nadia como un crecimiento, muy parecido a lo que le pasaba a Rafael. Bueno, veamos ahora qué opina Alejandra de Juana. Dice, digo que la vaca es rara. Y sí, la velocidad, por ejemplo. Es como que todo lo hace 3 veces más despacio que cualquiera. Pero no siempre. Cuando corre una dice, esta no llega ni mañana. Y de pronto una se agotó y la vaca sigue y llega primera. Parece eso de la tortuga y la liebre que contaban las maestras de primaria. Fíjense que acá está la comparación que les anticipaba antes, ¿no es cierto? Esta constancia de la vaca. Y habla igual. Si uno no presta atención, parece que hasta las palabras le salen despacio. Pero lo que dice siempre es como doble. No sé, como que está diciendo otra cosa al mismo tiempo. Y esto no es un doble discurso o hipocresía, sino un sentido profundo que Alejandra nota en todo lo que dice Juana, ¿no? Como una segunda intención. Otra consideración de Alejandra sobre la vaca aparece cuando compara el deporte con la magia. No solo dice que no cree en la magia de Juana, sino que no cree en la magia en general. Dice que la magia es una ilusión, un mero engaño, ¿no? Un fingimiento. Por lo tanto, es algo en lo que ella no confía. Por eso sí apuesta al deporte, ¿no? Porque el deporte, según Alejandra, produciría algo que es mucho más real, ¿no es cierto? Fíjense lo que explica. Yo hago gimnasia todo el día y esa parte no es truco, es lo único que vale. Y sí, lo de la vaca es eso, trucos. Uno detrás del otro. Tiene algo con las personas. No es algo mágico, no. Ella entiende a la gente, la maneja. Parece inofensiva, pero... y puntos suspensivos, ¿no? Hay algo que no termina de entender, pero sí entiende que Juana tiene algo especial, no mágico, sino algo que tiene que ver con la comprensión de las personas, ¿no? Con entenderles el corazón. Como decía Juana misma, ¿no es cierto? Como nos va a explicar después Laura. Juana le habla el corazón de las personas, le habla la esencia de las cosas, ¿no? Para que se muevan o actúen de ciertas maneras. Esto Alejandra no lo puede verbalizar porque claramente no es amiga de Juana, pero sí lo percibe, ¿no? Desde su punto de vista sí percibe esta capacidad que tiene Juana. Y si bien no se la valoriza, lo puede señalar, lo puede describir, lo puede nombrar, lo puede poner en palabras, que es sumamente importante. Lo que sí va a juzgar a Alejandra es cómo Juana se involucra en la vida de Nadia, para ella perjudicándola, ¿no es cierto? Fíjense que dice que le arruinó la vida prácticamente, ¿no? Porque la cambió de una familia que le ofrecía ciertas seguridades a una familia de posición mucho más modesta en el interior, ¿no? Porque la abuela verdadera de Nadia Celeste vivía en Salta, entonces este encuentro con su verdadera identidad que provoca Juana habría hecho que Celeste cambie toda su vida, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, Alejandra juzga con mucha rigidez lo que hace Juana, ¿no es cierto? Sin embargo, ella trata de ponerse en el lugar de Nadia, ¿no? Y nos dice esto. La mamá de Nadia era, bueno, tengo que decir que no se arreglaba nada, pero era linda en serio. A esto sí que se parece, pensé, pero no se lo dije porque hubiera sido como estar de acuerdo con todo el asunto, y para mí lo que vale es con quién viviste, quién te crió. Fíjense que cuando ella se pone en el lugar de Nadia, parece dejarnos la pista de que no hubiese actuado de la misma manera, ¿no? Que hubiese reaccionado alejándose de su verdadera identidad y hubiese preferido quedarse con quienes la criaron. En algún punto tampoco logra entender
no solo a Juana, sino tampoco a Celeste, ¿no? Que elige la verdad por sobre el engaño. Fíjense que acá tenemos una contradicción con esto que decía antes del deporte y la magia, porque por un lado prefiere el deporte porque es algo más real que el engaño, el truco de la magia, y por otro lado, en la vida real, Alejandra nos dice que preferiría vivir en el engaño de no saber cuál es la verdadera identidad, eh, que enfrentarse con la cara de la verdad. Fíjense que Alejandra es un personaje muy complejo, ¿no es cierto? Y que en estos vaivenes que nos presenta podemos encontrar un montón de características. Y hablo de características porque ya tenemos que empezar a despegarnos de esas descripciones que nos cuentan si era alta, si era flaca, si era simpática. Ya tenemos que hablar un poquitito más de cómo los personajes se involucran con lo que pasa en las historias que vamos a leer. Tenemos que ver también cómo van progresando, cómo evolucionan los personajes, cómo reaccionan, qué piensan. Eso también es parte de la caracterización de un personaje, y es mucho más complejo porque implica una actividad lectora mucho más atenta. Entonces, complejizar las descripciones de los personajes también es parte del trabajo que estamos haciendo durante este año y con esta novela en particular. Laura, por otra parte, es el personaje que a mí más me gusta, ¿no? Es la buena compañera, esa persona optimista, simpática, que siempre está dispuesta a hacer nuevas amistades. Es la que primero se relaciona con Juana, quitándose los prejuicios de encima, ¿no? Se anima a quitarse todos los preconceptos, todo eso que veía a partir del exterior, del cuerpo de Juana y de cómo se movía, de cómo hablaba, que es con lo que los otros se quedan. Se anima a quitarse todo eso y ir a la verdadera persona, a encontrarse con Juana, con quien verdaderamente era Juana. De hecho, cuando llega el momento de resolver qué pasaba con Juana, ¿es mágica o no era mágica? ¿Cómo es que logra intervenir en la realidad? Va y le pregunta, y Juana se lo cuenta. Esta relación tan íntima y secreta de una verdadera amistad que está basada en la confianza, ¿no es cierto? En la confianza y en quitarse los miedos sobre lo que el otro va a pensar o a decir sobre mí, y que es mutua en el caso de Laura y Juana, porque fíjense que no solamente Juana le confía su secreto, y que a través del punto de vista de Laura nosotros también podemos conocer, sino que Laura también le abre el corazón de su propia casa, de la intimidad de su familia, cuando la hace conocer a Piti, ¿no es cierto? Que es esta hermana que tenía Laura, que estaba en silla de ruedas y a quien todos le eran muy esquiva, ¿no? Esquivos. Veían a Piti y no sabían cómo tratarla, ¿no? Como si por estar en una silla de ruedas dejara de ser una persona o dejara de ser una niña o una preadolescente, ¿no es cierto? Entonces, esta relación entre Laura y Juana habla de una verdadera amistad, ¿no? Una amistad que es interesante por lo sincera, por lo auténtica. Fíjense que Laura es tan generosa que incluso cuando se da cuenta que Juana va a ayudar a los demás y hace otros amigos, es tan generosa como para dejarla también. Dice, me preocupa, tengo miedo de perderla porque no sé si es posible tener tantos amigos, pero lo acepta, ¿no? Y se lo dice, y esta relación de amistad no se ve interrumpida por todo el bien que Juana hace al acercarse a otros amigos. Laura, con su optimismo característico, también va a resignificar este nombre que le atribuyen a la vaca. Fíjense que va a cargar al nombre vaca, el sustantivo común vaca, lo va a cargar con valores positivos, con matices de significado muy positivos. Va a decir que merece el seudónimo la vaca porque dice que es perseverante, que tiene fuertes convicciones y que nada la mueve, ¿no? Como una vaca que uno la ve en su lugar y aguanta todo, ¿no? Y nada la detiene. En ese sentido,
dice que merece el nombre de la vaca, no por gorda, no por lenta. Fíjense todos esos significados peyorativos y desdeñosos que le asignaban otros compañeros. Bueno, Laura no los ve, por eso digo que resignifica el nombre del sustantivo vaca. Dice también que es como un caballo de carro, porque no ve a los costados, ¿no? Vieron que los caballos de carro tienen unas orejeras que los hacen mirar solo para adelante, ¿no? Este sentido que nos proyecta hacia el futuro, que nos da una meta, que nos guía y que guía todas nuestras acciones. Dice que Juana es así, ¿no? Como un caballo de carga. Y también dice que es una hipnotizadora que les habla a las personas y a las cosas, ¿no? A las cosas, a su esencia, y a las personas, a su corazón, para llenar los agujeros, ¿no? Lo dice así literalmente, que llenaba los agujeros, llenaba las necesidades, las carencias, las faltas que leía Juana al mirar a las personas a su interior, ¿no es cierto? Como hace con Nadia. Por eso es que Laura dice que a ella lo que le interesa del año que pasó, y acá también nos viene a hablar un poquito del título, no es tanto la historia de Nadia, sino la historia de Juana, ¿no es cierto? Esto es lo interesante, ¿no? Cómo también las diferentes palabras e incluso el título de la novela van cambiando su significado de acuerdo al punto de vista que aparezca, ¿no? A partir de quién estemos contando la historia. Nadia Celeste, en cambio, en el último capítulo, va a decir que no fue el año de Juana, que es el año de ella, ¿no? Es el año en el que ella se reencuentra con su verdadera identidad. Va a decir que el año que está comenzando, ¿no? Cuando empiezan a contar la historia, están atravesando nuevos acontecimientos, dice que ese año que está empezando será el año de la vaca, ¿no? Que ellos van a tratar de devolverle todo lo bueno que hizo, y que en ese sentido el año que le espera a Juana va a ser su año, ¿no es cierto? Porque va a recibir todo el amor de todo lo que ella había podido hacer en el año anterior. El último capítulo también es testimonio de cómo Nadia se convierte en Celeste. Este proceso de transformación que no es solamente nominal, no es solamente en el nombre, que está planteado en el título, sino también es un cambio muy profundo que tiene que ver con todo un proceso que se inicia. Acuérdense que ya Alejandra había contado cómo la vio a Nadia revolviendo libros de historia en la biblioteca para intentar involucrarse con la historia con mayúscula, ¿no? Con esta historia que quizás no era tan conocida para ellos y que les parecía de repente algo tan ajena, y sí que sin embargo la interpelaba tan íntimamente a Nadia, ¿no es cierto? Entonces, este proceso de transformación tiene que ver con cómo ella tiene que cambiar toda su visión, incluso sus valores, lo que pensaba sobre su papá y su mamá, sobre la que creía que era su mamá, reencontrarse con toda una historia, con una nueva familia, con nuevas ideologías inclusive. Fíjense que Nadia Celeste nos va a contar cómo empieza a asistir agrupaciones como hijos, ¿no? Agrupaciones en las que se encuentran los nietos de otros desaparecidos, ¿no? De otros que comparten historias similares a las de ella, y de cómo tienen que reconstruirse a sí mismos. Esta evolución del personaje de Nadia Celeste también va a generar que tenga que construir nuevos vínculos de amistad, desdeñar algunos, dejar atrás algunos, como la relación con Rafael o quizás con Alejandra, con Vanessa, para hacerse de nuevos vínculos, de personas que la puedan acompañar, sostener en esta nueva coyuntura, esta nueva situación que tiene que vivir, ¿no es cierto? Fíjense que es muy notable cómo al terminar todo este proceso de metamorfosis o de cambio, de transformación, Celeste termina mucho más cerca de Laura, de Juana, de Leonardo y también de Sebastián, ¿no? De Sebastián sobre todo. De alguna manera ella encuentra en esos 5 amigos lo que no había encontrado jamás en el grupo de amistad anterior. En este sentido, Nadia es muy parecida a Leo. Acuérdense que Leo hablaba de esta doble personalidad que él tenía, porque cuando se sentía obligado a ser Leo tenía que dejar de lado un montón de cuestiones y adoptar valores semejantes a los de Rafa,
¿no? Y que sin embargo él se sentía más cerca de Leonardo, de este ser reflexivo, con muchos sentimientos, ¿no es cierto? Nadia también se sentía sola, ¿no? Entonces encuentra en Sebastián, en Laura, en Juana, mucho de lo, bueno, en Sebastián también, mucho de lo que nunca había encontrado siendo amiga o novia de Rafael, amiga de Vanessa y de Alejandra. Nadia lo ilustra muy bien cuando cuenta sobre estos dos mundos en los que ella participaba, ¿no? Un mundo en el que se sentía sola y estaba rodeada de cuestiones de apariencia, y otro que empieza a conocer progresivamente cuando se empieza a relacionar con Laura y Juana. Dice, me acuerdo de que para ir a lo de Laura me puse el vestido azul marino con dibujos en dorado. Charlamos. Mi mejor vestido. Qué tonta. Ahora que la conozco estoy segura de que ella ni se acuerda de lo que yo tenía puesto. ¿No? Ahí esa cita me parece que es bien relevante, que nos cuenta mucho de cómo era Nadia y cómo es Celeste, ¿no? Cómo Celeste puede ver otras cosas que antes de repente Nadia no veía. Nadia, a diferencia de lo que planteaba Alejandra, que era pura incomprensión, Nadia está contenta con el cambio que favoreció Juana, ¿no es cierto?, en su vida. Está agradecida, siente gratitud hacia lo que pasó. Y esta gratitud es la que la lleva a inventar con esos otros amigos, con el grupo de los 5, a inventar el plan del cual todos los personajes venían hablando y que no teníamos muy claro cuál era, ¿no es cierto? Finalmente nos enteramos que ese plan consiste en acercar a Juana con Leo, ¿no es cierto? Una relación que no se iba a dar si ellos no intervenían de alguna manera, ¿no es cierto? Porque Juana era muy reservada con sus sentimientos y parecía estar más preocupada por hacer felices a los demás que por construir su propia felicidad, ¿no es cierto? Bueno, de esta novela, como de toda la literatura, podríamos seguir diciendo muchísimas cosas más. Ahí siempre hay muchísimo para analizar, y si la leemos en diferentes momentos de nuestra vida vamos a ir extrayendo otras anécdotas y otras percepciones. Pero con esto que fuimos comentando, más o menos reconstruimos lo importante de la novela en cuanto a los argumentos y en cuanto a los personajes también. Sepan que, como les dije hace unos minutos, lo importante también es que vayamos complejizando estas caracterizaciones que hacemos de los personajes para que vayamos entendiendo con mayor profundidad qué es lo que pasa, y que podamos ir dándole otras palabras, ¿no? Nombrando esto que pasa con otro vocabulario. Les mando un abrazo grande, les voy a dejar una actividad para que vayan pensando, fíjense en la pestaña de tareas. Chau, chau.